Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al seminario web de DECRA titulado ¿Está tu empresa preparada para un accidente ambiental? Donde tendremos la oportunidad de descubrir claves prácticas para identificar, evaluar y reducir el riesgo ambiental. Mi nombre es Irene Barrueco y hoy tendré el placer de moderar esta sesión, que contará con la presentación de Héctor Sarabia, consultor ambiental en DECRA, y como apoyo también contamos con Jaume Prat, líder del servicio de consultoría ambiental en DECRA. Antes de comenzar, me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunas indicaciones. Para garantizar una mejor experiencia, vuestro micrófono y cámara estarán deshabilitados durante todo el seminario. Durante el webinar os vamos a lanzar una pregunta muy sencilla para animaros a participar. Cuando la tengáis disponible, os va a aparecer en vuestra pantalla. Podréis responder en cualquier momento durante el webinar, accediendo a la sección de encuestas dentro del panel de control. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Podéis escribir vuestras dudas en todo momento en la sección de preguntas dentro de vuestro panel de control y las abordaremos al final según el tiempo que tengamos disponible. Este seminario está siendo grabado y en los próximos días recibiréis un correo con el enlace a la grabación. Antes de dar paso a mi compañero Héctor, me gustaría daros una breve presentación de lo que es DECRA. DECRA es una organización internacional experta independiente dentro del sector servicios TIC, es decir, del área de ensayos, inspecciones y certificaciones. Fundada en Berlín en 1925 con el objetivo inicial de impulsar la seguridad vial. Hoy, 100 años después, hemos ampliado ese enfoque garantizando la seguridad no solo en la carretera, sino también en el trabajo y en el hogar, trabajando con organizaciones de múltiples sectores para ayudarles a prevenir riesgos, cumplir requisitos y operar de forma más segura y sostenible. En ese enfoque de seguridad en la empresa, hoy os vamos a hablar de cómo ayudar a las empresas, a empresas como vosotras, a prevenir y reducir los riesgos ambientales. Y sin más, doy paso a mi compañero Héctor, que tiene muchas cosas que contaros, así que Héctor, adelante. Muchas gracias. A mí me gustaría empezar con la pregunta que os ha comentado Irene al principio. La pregunta es muy sencillita, es una pregunta de sí o no, que es, ¿crees que el estricto cumplimiento normativo de la legislación ambiental es garantía suficiente para prevenir un accidente ambiental en planta? Esto, como insisto, os damos unos segundos para que le deis una vuelta y al finalizar la sesión ponemos en común las respuestas obtenidas. Si os parece, empezamos. Entendiendo el riesgo ambiental y su definición. Esta definición seguro que la habéis visto muchísimas veces. La definición de riesgo ambiental al final es la clásica definición de severidad por probabilidad igual a riesgo, que es lo que veis arriba, ¿no? Y nosotros partimos de la base del peligro, que entendemos el peligro como esta situación con el potencial de hacer daño. Y nos hacemos las tres preguntas que veis, ¿no? ¿Qué puede ir mal? ¿Cuán de mal puede salir? ¿Y cuán a menudo puede pasar? En base a eso definimos dos niveles diferentes de riesgo. El potencial, que es el nivel de riesgo sin las medidas de seguridad, y el residual, que es ese nivel de riesgo con las medidas de seguridad. Obviamente, el residual provoca muchos menos daños, bueno, dependiendo de qué medidas de seguridad se tengan, ¿no? Pero si están bien dimensionadas, el residual generalmente, pues eso, es mucho menor que el anterior, ¿no? Entonces, en relación al peligro del proceso, primero hay que entender que es inherente tanto a las sustancias como a los equipos o a la tecnología de un proceso. Y lo definimos como esta condición química o física con el potencial de causar daño a las personas o a lo que nos interesa hoy, al medio ambiente y también a los bienes. Ese peligro lo definimos pues, como algunos ejemplos que os hemos puesto aquí, ¿no? Una pérdida de contención, una emisión de sustancia peligrosa o de energía almacenada. Entonces, los peligros típicos de la industria de proceso suelen ser los que veis aquí, tanto gases y vapores inflamables y sólidos combustibles, como sustancias tóxicas, siendo este bastante relevante en el caso del medio ambiente, sustancias reactivas y o corrosivas, o los equipos que trabajan a presión o vacío. Esto ligado especialmente a que se produzca una pérdida de contención y que se libere la sustancia que contienen. Entonces, importante que para poder gestionar los riesgos, pues primero se debe identificar estos peligros de los que hablábamos previamente, evaluar
estos riesgos asociados usando la fórmula que hemos visto al principio, la de severidad por probabilidad. En base a identificar si esos riesgos son tolerables o requieren de ciertas acciones y en base a eso pues tomar las decisiones que correspondan. Entonces, hablando de los periodos de proceso y enfocándome ya más en el tema de medio ambiente, pues bueno, podríamos decir son la emisión de líquidos o gases tóxicos, incendios, explosiones, la liberación de energía almacenada en un equipo o proyectiles derivados de una explosión. Vale, entonces para nosotros resulta especialmente importante la parte responsable ambiental y ligada al estudio este que veis en pantalla, que es el análisis de riesgos medioambientales. Esto de responsabilidad ambiental, seguramente a muchos os suene, básicamente viene de una ley, que es la ley esta 26/2007, que define, que trata sobre esta responsabilidad ambiental. Entonces, el objetivo de la ley al final es que cada operador se haga responsable de los riesgos ambientales inherentes a su propia actividad. Entonces, para ello se estudia en base sobre todo a este estudio, el análisis de riesgos ambientales, que incluye, digamos, las etapas que os presentamos a continuación. Primero, se describe el entorno para saber lo que se puede contaminar o lo que se puede afectar. Luego se describe la extracción para saber qué es lo que tiene potencial para causar daño. En base a ello se identifican los posibles accidentes y entramos en la fórmula clásica que os enseñé al principio, la severidad por probabilidad. Primero se calcula la probabilidad, luego calculamos el daño, calculamos el riesgo, haciendo el producto entre estas dos, seleccionamos un escenario accidental de referencia que es el que acumula o el que aglutina el 95% del riesgo acumulado y en base a eso establecemos una garantía financiera que al final generalmente se da en forma de póliza, que en caso de que haya un accidente se puede usar esta garantía financiera para subsanar el daño generado. Entonces, estos serían como los pasos típicos de un arma, de análisis de riesgos medioambientales, pero hay que tener en cuenta que este arma es un requisito obligatorio para ciertas empresas, no siempre, y en todo caso, luego veremos algunas exclusiones, pero lo que sí que hay que tener claro es que sea o no requisito obligatorio o independientemente de la garantía que se haya calculado, si hay un accidente ambiental, siempre, y recalco, siempre, se está obligado a repararlo, es decir, a pagar los costes de su reparación primaria. Entonces, no obstante, este arma, este análisis de riesgos medioambientales, nos sirve mucho como estrategia de prevención para los riesgos ambientales y sobre todo para que se produzca un accidente en planta. Más que nada porque es un informe que recoge los posibles accidentes que pueda haber, se hace un listado exhaustivo de escenarios y también como los pondera, como al final estamos buscando el que tiene el 95%, pues también nos da una idea de qué riesgos son mayores, es decir, cuáles tienen el producto de probabilidad por daño más elevado. Entonces, nos permite un poco afianzar nuestras estrategias de prevención y dónde atacar pues, para ser más efectivos de cara a prevenir que se produzca un accidente importante. Entonces, hablando del marco normativo, quería hablaros un poco de esta ley de responsabilidad ambiental. Se basa en un principio muy básico, que seguro que habéis escuchado muchos, que es el de quien contamina paga. Entonces, aquí os he puesto en negrita lo que os he comentado antes, porque es muy importante recalcarlo. Al margen de lo que diga la arma, al margen de que se esté obligado o no a hacerlo y a constituir la póliza, si hay un accidente en planta, siempre se estará obligado a abonar los costes de reparación y hacerse cargo del accidente que se ha generado, sea cual sea su coste. Hay un tope, no os asustéis, ¿vale? Pero ese tope es tan elevado que se va a notar, con lo cual, a efectos prácticos, sí, siempre se está obligado a subsanar, a abonar los costes de reparación. Vale, entonces la obligación de los operadores al final se da en el artículo 24, que es esta constitución de la garantía financiera obligatoria. Entonces, hay que entender que esta garantía ambiental, ¿vale? esta responsabilidad ambiental, es independiente de cualquier otro seguro. Antes lo que se hacía mucho es eso de yo constituyo mi seguro de responsabilidad civil y ya que estoy, pues, por ejemplo, pues tengo mi seguro de responsabilidad civil por valor de 3 millones de euros y, oye, pues ya que estoy te meto 1 millón más por si hay contingencias ambientales, ¿vale? Te meto 1 millón más es un poco lo que no le gusta a la administración. Entonces, por eso el proceso de elaborar el arma y de calcular esto con un poquito más de criterio. Hoy en día se tiene que tener separado y, calculado y diferenciado las partes de responsabilidad civil y la responsabilidad ambiental.
Entonces, esta garantía financiera que os he comentado antes no siempre se ha de constituir. Hay algunas exenciones, que es las que marca la ley en su artículo 28, que son las que salen aquí. Si en el arma sale que el coste de reparación es inferior a 300 millones de euros, no se está obligado a constituir la garantía financiera. Se puede hacer de forma voluntaria, pero no se está obligado. Y si se tiene un sistema de gestión ambiental certificado conforme a ISO 14001 o EMAS, ese valor sube a los 2 millones de euros. Luego hay, bueno, algunas exenciones como esto de productos fitosanitarios o biocidas, bueno, o actividades de escaso potencial. Bueno, entonces, importante es que la ley de responsabilidad ambiental no contempla ni infracciones leves ni moderadas, solamente contempla infracciones graves o muy graves. Entonces, vamos un poco, para hacer un pequeño repaso y ahora entraremos en las estrategias de minimización del riesgo. Primero, un poco entender que hemos de saber o hemos de poder describir tanto el entorno como la instalación para poder estimar el riesgo, analizando las sustancias, las instalaciones y el entorno para establecer nuestros escenarios. En base a ello, pues, vemos cuáles son los riesgos principales. Entonces, ¿qué es peligroso para el medio ambiente? Cuando se establecen estrategias de minimización de accidentes ambientales, hay que entender, bueno, qué es lo que puede causar un daño, ¿no? Nosotros diferenciamos, bueno, se diferencia habitualmente en sustancias inorgánicas, compuestos orgánicos o metales pesados. Aquí veis mucho texto, pues no os preocupéis, ya os lo resumo yo. Básicamente, las sustancias inorgánicas, entendiéndolas como ácidos, bases, nutrientes, etcétera, consideramos que no tienen un potencial, que no es lo más peligroso, ¿vale? Lo que pasa con estas sustancias, sobre todo ácidos y bases, es que al llegar al suelo rápidamente entran en contacto con el agua y se disocian. Entonces, ese ácido sulfúrico ya no es ácido sulfúrico. Sí que es cierto que te puede provocar un problema de acidificación del suelo, que no es despreciable, y en el caso del sulfato en concreto, se te puede ir directamente al acuífero y provocar ahí problemas, pero el principal daño suele venir del segundo grupo, que es el de los compuestos orgánicos, que son básicamente hidrocarburos. Estos compuestos, como ya sabéis bien todos, no son fácilmente biodegradables y cuando se vierten sobre el suelo, especialmente si empiezan a penetrar por él y llegar al acuífero, claro, no es algo que hasta que no se hace una actuación, básicamente pues va a seguir ahí y va a seguir causando el daño. Tema de metales pesados, también son peligrosos, pero no a corto plazo. Generalmente lo que provocan es un problema de bioacumulación. Para los que no lo sepáis, la bioacumulación básicamente es por la cadena trófica. Si nosotros tenemos metales pesados, digamos, en las plantas, que es donde generalmente acaban, porque al final acaban en el suelo, las plantas lo absorben a través de las raíces, a través del agua. Claro, viene el primer de la cadena trófica, que es un herbívoro, pongamos un conejo, se come la planta con el metal dentro, pero ese conejo no se va a comer solo una planta, se va a comer muchas en la zona, todas con metales pesados. Entonces, va a bioacumular él en su propio organismo todo lo que se come. Después vendrá el siguiente, que es el depredador, se comerá un conejo, pero no se va a comer solo uno, se comerá varios. Entonces, va a bioacumular todo lo que han acumulado todos ellos. Y al final, quien recibe bueno, el principal impacto al final suele estar arriba de toda la cadena trófica, que la mayoría de veces es el humano y es el que pues, recibe todo lo que se había acumulado anteriormente. ¿Es un problema? Sí, pero a corto plazo lo principal son los compuestos orgánicos y lo que suele causar más daño. Entonces, en el entorno, nosotros para evaluar el riesgo también los tenemos dividir entre este medio físico, medio biótico y socioeconómico, que no voy a entrar mucho en detalles, pero bueno, el medio físico es pues lo que os imagináis todos, atmósfera, suelo, aguas. El medio biótico, pues ya entraremos en especies de fauna y flora en concreto, hábitats, espacios de interés, bueno, sí, espacios naturales protegidos, este tipo de espacios naturales de interés, y en medio socioeconómico, pues ya entraremos, pues esos núcleos urbanos, elementos del patrimonio histórico y cultural, paisaje y otras instalaciones vecinas o ciertos recursos. Entonces, una nota que mucha gente, que esto cuando lo explicas a mucha gente le choca de primeras porque no habían caído en ello, seguramente muchos de los que trabajáis en planta sí, pero que es el tema del sistema contra incendios, ¿no? Uno piensa que cuando hay un incendio, el riesgo principal o lo que causa daño es el fuego, y no. Cuando hablamos de riesgos medioambientales, lo que causa daño es el agua. Cuando hay un incendio, lo que hace ese incendio es que, imaginaos que tenéis un incendio en un almacén APQ, un almacén de productos químicos, lo que hace el incendio es que rompe y libera
todo lo que hay en ese almacén APQ, rompe todos los bidones, rompe los UVCs y libera lo que había dentro. Entonces, cuando van los bomberos o el equipo de extinción de incendios a sofocar ese incendio, claro, al echarle agua, digamos que se le da movilidad a todo lo que había allí, entonces eso puede traspasar los límites de la planta y irse por escorrentía directamente al medio, o entrar por las arquetas de pluviales, que generalmente conducen al medio, o irse por las de residuales y acabar en la DAR y provocar un problema ahí. Entonces, generalmente es este agua de extinción de incendios lo que es peligroso de cara a los riesgos ambientales y a lo que hay que prestar más atención más que al fuego. Entonces, entramos en... vale, esto está así. Entramos en ciertas estrategias de minimización y mitigación, que os las pongo por aquí, os las pongo todas seguidas, perdón. Las diferenciamos entre las medidas preventivas pasivas, que serían estas que veis aquí. Le llamamos pasivas porque hacen su función por el simple hecho de estar ahí, ¿vale? No hay que hacer nada, simplemente ellas pasivamente mitigan el riesgo. Las cubetas de retención, esto es un clásico, se vierte y se queda retenido en la cubeta. Medidas de contención en almacenes, ciertos depósitos pulmón, donde conducir vertidos fuera de especificaciones, o la presencia de pavimentación que impida el vertido directo de las sustancias en el medio, y la presencia de bordillos que al final pues, impide de nuevo que por escorrentía se pegue directamente al medio. Tenemos los sistemas de vigilancia, que esto básicamente actúa de cara a cuando se ha producido algo, bueno, de cara a detectar si se está produciendo una contaminación en el medio, como los pieciómetros, que hablaremos ahora más tarde de ellos, los autoanalizadores en salida de vertidos, o las campañas de control en el medio de receptor, todo ello a comprobar que no se está contaminando. O los medios de actuación en caso de accidente, que estos ya una vez tenemos el accidente, tenemos la sepiolita, por ejemplo, que esta ya la conocéis muchos, que es para poder contener el vertido, taponamiento de arquetas para evitar que un vertido se vaya a través de las arquetas, válvulas para poder cerrarlas y sobre todo formación y concienciación, que esto no solamente sería en caso de que haya un accidente para las actuaciones para evitar que haya más, sino también de cara a prevenir que se produzca este accidente. Entonces, entramos a mirarlas así un poco en detalle, un poco una a una. Tenemos las cubetas de retención, esto es un clásico, que permiten retener el vertido accidental que se pueda producir en los parques de tanques, ¿vale? Lo que dice la normativa es que no pueden contener el 100% de la capacidad del tanque de medio tamaño y el 75% de la suma de todos los tanques que hay en el parque de tanques. Sí que es cierto que esto es el mínimo, se puede ir a más y para asegurarse que la cubeta es todavía más efectiva, ¿no? Entonces, principalmente nosotros siempre decimos que todo tanque que contenga una sustancia peligrosa para el medio ambiente, que son esas que se incluyen en las fichas de seguridad como H400, bueno, la lista que veis aquí nosotros llamamos H400 por la letra y el número que le sigue, todo tanque que contenga sustancias debería contar con su propia cubeta de retención para que en caso de que le pase algo a ese tanque pueda ser retenido en la cubeta. Con la excepción de los tanques estos de doble pared, típicos de, por ejemplo, depósitos de gasóleo, e incluso IBCs pequeños de 1 metro cúbico, o si contienen estas sustancias también incluso se le puede poner una cubeta debajo para que en caso de que pase algo pues se retenga ahí. Entonces, las medidas de contención en almacenes, esto va a los almacenes APQ. Intentamos, o se intenta, para tener una buena gestión de riesgos ambientales, se intenta que sean lo más estancos posibles. Esto pasa por poner unos ciertos desniveles o pendientes que no sean muy pronunciados, pero sí que sean lo suficientes como para poder conducir un posible vertido que se provoque dentro del almacén APQ hacia un punto en concreto donde generalmente hay una arqueta recogida. Y entonces evitar, sobre todo evitar que el vertido salga del almacén y vaya a las calles donde generalmente están las arquetas de pluviales y irá directamente al medio. En base a esto, lo que os he comentado, claro, importante es como medida de actuación preventiva no situar arquetas de pluviales por lo que pueda pasar en las calles adyacentes al almacén APQ, intentar alejarlas un poco. Y nada, y también sí que es cierto que muchas veces se intenta sellar al máximo posible la puerta para evitar que, bueno, que se cuelen por debajo, ¿no? Tema de los depósitos pulmón, este es uno de los mejores métodos actualmente, en mi opinión, para prevenir accidentes ambientales. Para que nos entendamos, para los que trabajáis en planta, muchos, si trabajáis en planta de cierta envergadura, seguramente tengáis una DAR, una depuradora. Entonces, lo que pasa es que cuando tú tienes un vertido muy grande fuera de especificaciones, hay edades que simplemente no pueden parar.
Entonces, sí que es cierto que la propia balsa de homogenización te puede actuar como tapón o como buffer para que los vertidos que se empiezan a infiltrar por las arquetas residuales vayan a heredar. Y si tú puedes tratarlos, puedes usar la capacidad esta de la balsa de homogenización para evitar que vayan al medio. Entonces los vas tratando poco a poco en la edad. Pero claro, si tú tienes sobre todo escenarios de incendios, escenarios que impliquen mucho vertido de sustancias contaminantes, es posible que o la edad no pueda parar y no puedas tratarlos o que se desborde directamente, que la balsa de homogenización desborde porque llegue demasiado, ¿no? Entonces, generalmente en este tipo de situaciones lo que se suele hacer es se le hace un bypass, entonces, tal cual antes de que entre la balsa de homogenización se tira al medio, más que nada para salvar a la edad. También tienes el problema de que el biológico se te puede morir, o sea, sobre todo cuando ciertas sustancias muy contaminantes, claro, cuando van al reactor biológico pueden matar a los bichitos que hay por ahí y claro, luego recuperar el biológico es complicado. Entonces, para evitar este tipo de situaciones se suele hacer eso. ¿Qué son los depósitos pulmón? Pues son depósitos que están vacíos, que tienen cierta capacidad grande, generalmente grande, y donde este bypass, en vez de hacerlo directamente al medio y contaminar el medio, que tú puedas enviar esos vertidos fuera de especificaciones a los depósitos pulmón. En base ahí, dependiendo de las características del vertido, puedes devolverlo a la balsa de homogenización e irlo tratando poco a poco, o directamente, si no se puede, pues sí que se puede tratar como residuo directamente desde ahí, pero al menos no va al medio. Vale, sí, importante. Para el tema de las condiciones pluviales, que muchas van directamente al medio, porque al final es agua de lluvia, sí que una actuación que nosotros recomendamos mucho es instalar un pequeño depósito donde poder almacenar al menos los 10 primeros minutos de lluvia, que serán generalmente lo de las aguas más contaminadas, ¿vale? Porque, bueno, entonces a partir de estos 10 minutos ya se puede considerar que es agua limpia, entonces ya se libera directamente al medio. Actuaciones con las aguas pluviales hay muchas, pero estas de las más efectivas y bueno, es una actuación, la verdad, bastante recomendada. Entonces, tema de pavimentación también es una de las mejores herramientas que hay. Al final, sabemos que las zonas ajardinadas son muy bonitas, pero hay que ser consciente de dónde se está, ¿vale? Si es una planta química, claro, tener zonas ajardinadas y amplias extensiones de zonas ajardinadas, claro, lo que hace es que si hay un posible accidente y va a la zona ajardinada, claro, se empieza a infiltrar directamente por el suelo y causa contaminación local, ¿no? Entonces, al final lo mejor es pavimentar todo y así te aseguras que no se infiltre directamente desde planta. También los bordillos es una actuación que suele ser muy eficaz porque si se hace un bordillo que no debe ser muy grande, 2-3 centímetros, a lo largo de todo el borde de la planta, esto efectivamente transforma la planta en una especie de cubeto gigante, porque al final se tiene todo pavimentado con un bordillo de 2-3 centímetros a tu alrededor que tiene una capacidad de retención enorme, con lo cual también es una actuación muy recomendada. Entonces, tema de piezómetros. Los piezómetros, seguro que muchos los conocéis también, al final son perforaciones en el terreno que lo que buscan, bueno, es extraer una muestra del suelo. Entonces, esta muestra del suelo, al final, se puede llevar al laboratorio y mirar si hay trazas de los contaminantes típicos que son de la planta, ¿no? La mayoría de veces, por ejemplo, la tubería de aguas residuales, que puede conducir, bueno, dependiendo de la planta, puede conducir muchas cosas. Claro, estas aguas residuales pueden tener muchas cosas. Entonces, como van enterradas, a veces es muy difícil darse cuenta de si se está contaminando o no. Estos piezómetros y hacer analíticas periódicas del suelo te asegura de que, oye, mira, si le pasa algo a la tubería, si hay un poro, si hay lo que sea, bueno, pues a través de estas muestras de suelo que se llevan al laboratorio, si se miran los contaminantes típicos que pueden haber en estas aguas residuales, se puede evaluar si la actividad puede estar contaminando el suelo o no. En este sentido, tenemos también los autoanalizadores en salida de vertidos, sobre todo de los que disponen de un cierto tratamiento, ¿no? Que, bueno, ¿qué pone? Son equipos automatizados para monitorizar y analizar de manera continua y en tiempo real la calidad de las aguas residuales tratadas. Analiza unos parámetros básicos y en base a ello, bueno, si está conforme a la utilización de vertidos, a lo que pone la autorización ambiental integrada, pues de acuerdo, pero si hay variaciones, ya te puedo dar una pista de que hay algo que está pasando ahí. Y las campañas periódicas de control en medio receptor. También es un clásico, que es, en vez de analizar en planta, pues ir directamente al medio receptor. Si es un río, pues ir directamente al río
y buscar, bueno, hacer una serie de estudios para, bueno, lo que pone aquí abajo, detectar la presencia y concentración de contaminantes, ¿no? Pues para evaluar si se está contaminando directamente el medio receptor de alguna manera en base a los contaminantes típicos de la planta. Entonces, entrando en las medidas de actuación en caso de accidente, tenemos la sepiolita, que esta ya la habréis visto mucho, al final es un material absorbente. Claro, el problema, generalmente en riesgos ambientales, lo que nos preocupa sobre todo son los líquidos, ¿vale? Por la capacidad de movilidad que tienen. El sólido no suele ser el mayor de tus problemas, porque al fin y al cabo, claro, el sólido tú lo tiras y se queda ahí, no se mueve, la mayoría de veces. El polvo es otra cosa, pero el sólido en sí, no. El aire, bueno, puedes considerar que se dispersa en la atmósfera, esto es altamente criticable, pero bueno, pero el sólido al final es lo que tiene una cierta movilidad, ¿no? Entonces, cuando se le tira este material absorbente, nosotros decimos, mal dicho, ¿no? Que transformas el líquido en un sólido, ¿no? Al final, o sea, eliminas la capacidad de movilidad del líquido, entonces te permite con la sepiolita pues ya recogerla y tratarla mucho más eficientemente que se intenta recoger el líquido, ¿no? Entonces, otro tipo de actuación es el taponamiento de arquetas. Esto sobre todo va dirigido a las arquetas de pluviales, ¿vale? Cuando se tiene un vertido muy grande y se va a introducir en las arquetas de pluviales de las calles, que generalmente van al medio, no siempre, dependiendo de bien pensada esté la planta, ¿no? Pero, bueno, no bien pensada, pero, o sea, muchas veces es por lógica común, o sea, al final es agua de lluvia, entonces va al medio y taponando la arqueta, pues impides que se empiece a infiltrar el vertido por ahí. Entonces ya, pues, bueno, que se vaya a otros sitios, a ser posible las arquetas residuales donde se pueda tratar mejor. Tema de válvulas, también es importante que, bueno, cuando cerrar la válvula para impedir que siga fluyendo el caudal. Entonces, en este caso también actúa mucho, sobre todo la formación de los empleados, para saber, pues eso, cuándo y cómo deben cerrar las válvulas. Luego, tema de formación y concienciación, que esto, de los empleados, ¿vale? Que esto obviamente va en los dos sentidos. O sea, no solamente es formar a los empleados para que sepan actuar en caso de accidente, o sea, para que sepan contener el vertido que se está produciendo y impedir que vaya más el daño, sino también para impedir que se produzca el accidente en primer lugar. Entonces, en este caso, bueno, se les ha de dar formaciones periódicas y estar seguros de que saben actuar en caso de accidente y para la prevención, ¿no? También es cierto que sí que lo más habitual suele ser la formación de los trabajadores externos, pero bueno, en este sentido es importante pues contratar aquellas empresas, sobre todo, de las que se tenga certeza que sus trabajadores están bien formados en este punto. Vale, vamos con la monitorización y evaluación continua de los riesgos ambientales. Entonces, os hemos dejado aquí un pequeño recordatorio que es que disponer de un sistema de gestión ambiental certificado de acuerdo a la ISO 14001 permite subir la garantía financiera de los 300.000 euros, es decir, la obligatoriedad de constituir o no la garantía financiera ya no son de 300.000 euros, sino que sube hasta los 2 millones. Con lo cual, siempre es una buena estrategia. Bueno, si la propia administración hace esto es porque reconoce que tener esta ISO 14001 es una buena estrategia de prevención de los riesgos ambientales. También os hemos querido dejar aquí en esta burbujita las fuentes bibliográficas de referencia, que son un poco las que usamos nosotros cuando calculamos y cuando hacemos estos estudios de riesgos ambientales, que son estas tres que veis aquí. Y yo con esto ya estaría, con lo cual me gustaría devolverle la palabra a Irene. Pues muchas gracias, Héctor, por tu conocimiento y sabiduría. Vale, pues ahora podemos abrir ahora el turno para las preguntas. Por el momento ya nos han dejado alguna y nos comenta una persona. Dices que una cubeta debe contener el 75% de todos los recipientes que contenga, pero yo tenía entendido que era el 100% del mayor o el 10% del total, no el 75%. Y entre las dos opciones se aplicaba el más restrictivo de las dos. Vale, es que esto tenía que comprobarlo. O sea, yo sé que tenía entendido
que era el 75 del total, pero sí, es que esto tenía que comprobarlo, no lo puedo responder aquí. El que sí que tengo muy claro es que sí que obligatoriamente es el 100% del de mayor capacidad, esto seguro. En cuanto al del total, del parque de tanques, esto sí que la verdad, sí, es que tenía que comprobarlo. Vale, ok. Bueno, si no, en caso contrario, le podemos dar a esta persona como la respuesta por vía mail para comprobarlo, si os parece bien. Sí, sin duda, sí, con el extracto de la ley. Es que sí que es cierto, claro, esto está en legislación, con lo cual los números, bueno, sí, o sea, se tendría que enviar con el extracto, sí, exacto, para la prueba. Perfecto. Hay una persona también que nos pregunta si podemos pasar la presentación a posteriori, la que has proyectado. Sin problema, ¿no? ¿Entiendo? Sí, o sea, por mi lado, sin problema. Vale, podemos pasaros la presentación PDF. Cuando recibáis el mail del enlace a la grabación, también os incluiremos el PDF de la presentación que os estamos proyectando. ¿Vale? Otra persona nos da otra pregunta, nos hace llegar otra pregunta. En caso de una piscina de aguas residuales de ácido sulfúrico, ¿cuáles son las medidas preventivas más eficaces para minimizar accidentes ambientales? Bueno, al final es un poco lo que habíamos comentado en la presentación. Primero, claro, la piscina, entiendo que parte de ella estará en contacto directo con el suelo, ¿no? O sea, con el medio receptor. Primero de todo, claro, habría que asegurarse que en esa piscina no se forma un poro que vaya filtrando directamente al medio sin que uno se diese cuenta. En ese sentido, yo sí que veo bastante importante el tema de los piezometros, ¿vale? Pero bueno, claro, es que es un caso muy en concreto, ¿eh? Pero sí que el que se me viene a la mente principal sería la formación de los empleados, sobre todo, para que sepan actuar, y también el tema de, bueno, evitar, eso sí, que haya, bueno, que desborde por algún motivo. Entiendo que esa piscina, entiendo que es porque, claro, irá a proceso, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues, se irá... O sea, se irá vaciando, se tendrá que recargar, bueno, se tendrá que subir y todo esto, ¿no? Entonces, en este caso también controlar estas operaciones de carga y descarga, ¿vale? Que no le pase nada al camión cisterna, etcétera, etcétera. Entonces, también las arquetas que haya por la zona, bueno, asegurarse también que esto va a residuales y que se puede tratar correctamente en caso de que haya un vertido. Vale. Tenemos otra y una persona nos indica cada cuándo debería realizarse un análisis de riesgos de una instalación. Vale. A ver, entiendo que se refiere al análisis de riesgos ambientales, porque el análisis de riesgos sí que es cierto que hay como varios, ¿no? Para el que nos ocupa a nosotros, que es el de riesgos ambientales, voy a decir simplemente lo que pone la ley, ¿vale? Que la ley básicamente indica que se ha de realizar el arma siempre, o sea, el arma, lo voy a decir al revés, el arma es válido de forma indefinida siempre y cuando no se haga ningún cambio sustancial. Cuando se hace un cambio sustancial se entiende que el riesgo es otro y entonces se está obligado por ley a repetir el arma. Pero ya entrando en el tema de buenas prácticas, sí que es cierto que aunque hayan modificaciones no sustanciales, si uno quiere estar seguro y si uno quiere, pues, bueno, sí, tener en cuenta todos los riesgos que puede haber en la instalación, incluyendo los de todas estas modificaciones no sustanciales que se han ido haciendo, bueno, ya va a criterio un poco del operario en planta, pero al menos cuando se acumulan unas cuantas, sí que está bien hacer un arma que no se esté obligado legalmente porque no es un cambio sustancial, en mi opinión. Vale, creo que está respondida. Otra pregunta, ¿cuáles suelen ser los elementos del medio más afectados en caso de accidentes ambientales? Claro, esto depende mucho de dónde esté ubicada la planta, ¿vale? Generalmente las plantas suelen estar en polígonos industriales, con lo cual la mayoría de veces es suelo y aguas subterráneas. Las aguas subterráneas básicamente porque el vertido empieza a penetrar por el suelo hasta llegar a ellas. En caso de instalaciones que estén muy cerca del mar, pues obviamente el mar es otro
bueno, otro de ellos. Temas de espacios naturales protegidos, especies, bueno, es que claro, es verlo planta a planta, pero sí que es cierto que al estar muchas en polígonos industriales, los principales suelen ser eso, suelos, aguas subterráneas y mar en caso de que se esté cerca. O ríos si también se está muy cerca de uno, o sea, las aguas superficiales. Vale. ¿Cómo se debe actualizar el arma? Bueno, simplemente repitiéndolo. O sea, cuando se ha de hacer de nuevo, claro, se suele usar el antiguo de base, ¿vale? Pero sí que claro, al final el arma lo que busca son estos escenarios accidentales típicos. Entonces, claro, si el riesgo no ha cambiado mucho, pues los escenarios muchas veces serán los mismos, ¿no? Pero sí que, claro, para actualizarlo y que tenga sentido, se han de incorporar aquellos nuevos escenarios que ahora sean relevantes y si es el mismo escenario, pero simplemente han cambiado de magnitud, porque ahora el tanque de 30 metros cúbicos ya no es de 30 metros cúbicos, sino que es de 60, pues bueno, actualizar estas pequeñas cosas. Pero sí, al final es repitiéndolo, usando el antiguo como base, incorporando o modificando aquellos escenarios que sean relevantes. Vale. Si te parece, Héctor, podemos mirar los resultados de la encuesta, cuáles han sido Sí. los de la encuesta que hemos lanzado en un principio. Sí, exacto. Y a la pregunta, ¿crees que el estricto cumplimiento normativo de la legislación ambiental es garantía suficiente para prevenir un accidente ambiental en planta? 36 personas nos han contestado que no, es decir, un 95%, y 2 personas, es decir, un 5%, nos ha contestado que sí. Vale. Bueno, claro, al final, bueno, ya lo habéis respondido vosotros mismos, ¿no? Al final, sí que es cierto que el cumplimiento de la legislación ambiental, todos sabemos que la legislación ambiental es complicada y que va cambiando constantemente, y que es mucha, ¿vale? Que es mucha, pero sí que es cierto que al final, que tengas un accidente ambiental o no, bueno, que cumplas con todos los requisitos, no es garantía para que no se produzca. La respuesta al final es, ¿se puede evitar un accidente ambiental? Es que es muy difícil, pero sí que se puede hacer lo máximo posible, y aquí es donde entran las estrategias de prevención, se puede hacer lo máximo posible para evitar que se produzca. Y si se produce, para evitar que sea cuantioso. En ese sentido, claro, es importante estar al día con las auditorías de cumplimiento legal, de los cumplimientos legales ambientales. También es importante estar al día con el arma, sobre todo si es muy antiguo, aunque no se esté obligado, está bien repetirlo. Sobre todo si han habido muchas modificaciones no sustanciales. En base al arma, por eso estaba explicando tanto al principio, porque es importante. En base al arma se pueden hacer estudios de minimización de riesgos, es decir, aquellos escenarios que en el arma se hayan considerado más significativos, hacer un estudio para minimizarlos y que ya no sean tan significativos. Entonces, sí que es cierto que nosotros desde DECRA elaboramos todos estos estudios y cuando hemos elaborado estos estudios hemos podido contrastar que, bueno, sobre todo cuando se hacen con cabeza y se hacen en base al arma y se hacen en base a las características de la planta, minimizan mucho riesgo. Eliminarlo del todo posiblemente no se pueda, pero sí que se puede estar preparado para evitar que se produzca y en caso de que se produzca estar preparado. Lo que os comentaba también de los depósitos pulmón, esta es otra estrategia. Pues si no se tenía en cuenta en ese estudio de minimización de riesgos, pueden aparecer estas cosas. Y cuando haya accidentes, estar preparado. Muy bien. Pues me parece a mí que ya no hay más preguntas. Vale, pues muchas gracias a todos vosotros, de verdad, por asistir, por vuestra participación. Solo comentaros que al finalizar este webinar, el sistema os va a redirigir a una página donde podréis compartir vuestra opinión sobre este seminario. Solo os va a llevar un minuto y a nosotros nos ayuda a seguir ofreciendo la mejor experiencia posible. Ha habido veces que la página se ha visualizado de manera incorrecta al no verse las preguntas. Si esto ocurre, por favor, refrescar la página y al momento las podréis ver correctamente. Os animo a todos que si queréis reducir vuestros riesgos ambientales os pongáis en contacto con nosotros a través del QR que podéis ver ahora mismo en pantalla o visitando siempre nuestra página web en www.decra.es. Antes de despedirnos, quiero agradecer a todos vosotros por acompañarnos y participar y nada, esperamos que os haya resultado este webinar interesante. Que tengáis una buena tarde y hasta la próxima.